Santo, Primera de Reyes 19, del 19 al 21, y dice así. Partiendo él de allí, llamó a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta es palabra de Dios. Vamos hoy. El relato que acabamos de leer es el final de un capítulo extraordinario, o realmente de sucesos que se han ido dando uno tras otro. Si nosotros hablamos de Elías, probablemente sea el profeta más importante para el pueblo de Israel. Y Elías fue un defensor extraordinario del monoteísmo en tiempos de Jezabel. Y cuando tenemos la historia extraordinaria de cuando él se enfrenta, ¿verdad?, a los profetas de Baal, y realmente le pide al Señor que manifieste su gloria allí, que queme el holocausto, y aquello realmente termina siendo masacrados los profetas de Baal por mentirosos y por adorar a dioses falsos. Pero acto seguido, Jezabel dice que conforme terminaron sus profetas, va a terminar Elías. Y vemos que este hombre, en el cual ha tenido la manifestación de la gloria de Dios de una manera muy poderosa, de pronto tiene miedo, se cree que es el único que tiene fe, y ahí hay todo en ese capítulo una exposición de un tiempo oscuro, vamos a decir, de un tiempo en baja que ha tenido Elías. Dice que realmente lo que desea es morirse. Y vemos cómo Dios le alimenta con un alimento celestial, y después camina 40 días y 40 noches, un número muy simbólico, ¿verdad?, para llegar al monte, al encuentro con el Señor. Y ahí finalmente no lo encuentra en el viento recio, sino sencillamente en el silbo apacible. Y la palabra de Dios para él es: tú no has terminado. Todavía hay mucho que hacer. Y le encomienda tareas específicas, dentro de las cuales está elegir un sucesor. Así que esto que hemos leído es lo que ocurre después de ese tiempo que ha sido Elías, que necesariamente necesitaba un refrigerio, un descanso y una reafirmación de su llamado y de su vocación. Y vemos que va Elías al lugar donde está Eliseo. Y si ustedes se dan cuenta, encuentra a Eliseo en pleno trabajo. Eliseo era un agricultor y estaba arando. Y si ustedes se percatan, era alguien que tenía posesiones. Dice que poseía bienes como 12 yuntas de bueyes, más los animales. Es decir, realmente para aquel momento era una persona que tenía algo que perder ante el llamado que iba a recibir. El Señor le llama allí mismo donde está, en el medio del campo. Y realmente esto es muy propio del llamado del Señor. Siempre el Señor llama a la gente cuando la gente está ocupada, cuando la gente está trabajando, cuando la gente está poniendo sus dones, sobre todo su interés y su acción
en disposición de aquellos que le rodean o sencillamente para el sustento de su familia. Y aquí vemos que si Moisés fue llamado cuando cuidaba los rebaños de su suegro, si los pescadores fueron llamados cuando estaban con las barcas y con las redes, este hombre es llamado cuando está arando su campo con sus bueyes y sus arados. Y solo una idea para la generación que siempre hablamos de que no tenemos tiempo. El Señor nunca va a llamar a gente que tiene todo el tiempo. Siempre va a llamar a gente que está ocupada en algo y que tiene disposición para asumir el llamado del Señor y buscar prioridades, de tal manera que Dios sea nuestra prioridad. Así que lo importante es estar siempre dispuestos, sin importar el tiempo, pero decirle sí al Señor en el momento en que el Señor nos llama. Y aquí viene específicamente el llamado de Elías a Eliseo. No lo hace con palabras, no se acerca y conversa con él, sencillamente tiene un gesto simbólico, pasa y tira su manto, de tal manera que le deja saber que él ha sido el escogido para ser el sucesor del profeta. Este manto une el llamado de la misión de Elías con el de Eliseo como una misión ininterrumpida. Y ahí se transfiere, digamos, el llamado para la misión profética. Esto viene siendo como la imposición de manos cuando usted lo ordena. Que de uno pasa para otro era el mismo símbolo, tirar el manto, porque el vestido se consideraba como parte de la persona que lo vestía. Y en este gesto, lo que está haciendo Elías es diciéndole a Eliseo, te estoy pasando de mi espíritu. Pero fíjense ustedes que es importante, ¿qué vestido es el que le está pasando? No es de su espíritu humano, de su espíritu terrenal, sino que le está pasando el espíritu de justicia y de gracia que lo ha llamado a él y que lo ha capacitado para ser profeta del Dios Altísimo. Y en este sentido es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que muchas veces nosotros también pasamos los mantos y estamos creando influencia en generaciones que vienen tras nosotros. Piense siempre qué tipo de manto es el que usted está compartiendo. ¿El de su humanidad? ¿El de su pobreza espiritual? ¿O si es un manto de justicia y de gracia? De la gracia que usted ha recibido de Dios y que puede compartir con otros. Y fíjense si este manto significaba poder de Dios en las manos de Elías, que más adelante, si ustedes buscan al final de la vida de Elías, Segunda de Reyes en el capítulo 3, vemos que Elías con ese manto lo dobla, toca y abre el agua para poder pasar. Y cuando él parte, Eliseo con ese mismo manto ha recuperado ese poder, toca el agua y el agua vuelve a abrirse para Eliseo pasar. Quiere decir que no solo ahí lo que está dando, compartiendo Elías es el poder de Dios, sino también el ministerio al cual él fue llamado, llamando a Eliseo para que sea su continuador. ¿Y qué hace Eliseo? Sorpresivamente, como los pescadores, deja el arado y solo pide tiempo para ir a despedirse de su madre y de su padre. A diferencia del Evangelio, aunque el Evangelio es más categórico, pero no quiere decir que haya que dejar a la familia detrás, aquí Elías le da la oportunidad, pero hay un gesto en esta despedida. Si el arado y los bueyes eran su medio de sustento, y él estaba tomando esto a la ligera, de alguna manera,
como hacen muchas personas, están preparando por si acaso no me va bien, regreso y dejo en buenas manos aquello que es la esencia de mi vida, el sustento, lo que yo sé hacer. Pero no, ¿qué nos dice la palabra? Que Eliseo se despide de los suyos, toma los arados, hace un holocausto, mata los bueyes y entrega ofrenda al Señor y comparte y se alegra con los suyos y con la misma se va tras Elías. Es un símbolo poderoso de cambio de vida. Es lo que diríamos nosotros, quemaron las naves. ¿Saben lo que significa, verdad? Cuando llegaban los conquistadores y no querían que la tripulación se rebelara para el regreso, ¿qué era lo que se hacía? Se quemaban las naves. No había vuelta atrás. Quiere decir que lo que hace Eliseo es quemar las naves. Decir, este es mi pasado, a partir de ahora yo he sido llamado, yo no vuelvo atrás, yo voy en pos del maestro, que en este caso era Elías. Así que Eliseo da un ejemplo muy lindo, muy elegante de lo que es el llamado a la vocación. Saber que tenemos que negar muchas veces aquello que ha sido esencial en nuestra vida para cumplir el llamado del Señor. Y ustedes dirán, bueno, eso probablemente sea para las personas los religiosos de manera general. Yo les diría que para los padres, que para los educadores, que para todos los cristianos es el llamado. El llamado de la misión que es profética, de dar testimonio de Jesucristo en nuestro ambiente y en nuestro medio, en nuestras familias y en el lugar donde usted se desempeña. Cada uno de nosotros es profeta del Dios Altísimo, allí donde Dios nos ha puesto en el tiempo y en el momento en el que estamos viviendo. Y es duro, ¿saben por qué? Porque muchas veces ser voz profética es ir en contra de la corriente, ir en contra del status quo, ir en contra, llenarse de incomodidades o muchas veces tener que escuchar personas que realmente incluso te desacreditan porque no creen en el Dios que tú les predicas. Sin embargo, dice aquí que Eliseo se despide con alegría. Él sabe que va a ser difícil. Hasta ahora él ha estado siempre bajo lo programado. La siembra, la cosecha, sabe lo que vendrá en el día de mañana. Ahora él se está lanzando a una vida de fe donde no va a saber ni siquiera dónde va a poner su cabeza en la próxima noche. Sin embargo, lo interesante de este llamado es que él lo asume primeramente con rapidez y después con alegría. Hace banquete, se alegra con los suyos, porque va a servir a Dios como profeta junto a Elías. Y tendríamos que preguntarnos, ¿somos nosotros gente que responde al llamado de Dios, de seguirle con decisión y con generosidad? Los apóstoles dejaron las redes y las barcas, y Elías dejó el arado y los bueyes. ¿Acaso estaríamos nosotros dispuestos a dejar algo de lo que nos gusta o lo que es prioridad para nosotros para seguir al Señor? ¿Vale la pena realmente negar algunas cosas que son prioridad hoy en nuestra vida para darle el lugar a Dios? Ahí vamos a pensar también en algo importante. Y es el otro punto que me gustaría trabajar. Hasta ahora ha estado el llamado y sobre todo la respuesta y la renuncia de Eliseo. Pero me gustaría poner mi mirada en Elías. Y Elías está preparando un sucesor. El llamado divino en este momento
es para que entonces Elías, además de ser profeta del Altísimo, prepare a alguien para que continúe la obra y le comisione y le enseñe y le deje de su espíritu. Y muchas veces nosotros por años hemos estado en la iglesia y hay cosas que hacemos o que participamos que nos parecen rutina dentro de la vida de la iglesia. Pero cuando llegan personas nuevas, no les damos el espacio, no les damos el entrenamiento, no les hacemos parte. Y la pregunta es, ¿usted está trabajando en el relevo, en el sucesor? ¿Usted está enseñando a las personas para que la iglesia pueda seguir siendo iglesia de Jesucristo? Hace unas semanas perdimos a nuestra hermana María Elena Fajardo. Y yo creo que María Elena Fajardo fue uno de los grandes ejemplos de continuidad, de preparar al sucesor, de preparar al relevo. Siempre que ella hablaba del trabajo de las mujeres, ella decía, todo esto me lo enseñó la tía Berta. Yo no conocía a la tía Berta, pero la tía Berta era alguien que en esta iglesia era un puntal de las mujeres. Pero María Elena no se quedó con ese conocimiento. María Elena a toda la nueva generación que fue llegando, le fue enseñando los detalles de cómo trabajar la organización de mujeres. Y el otro día, Josefina me pregunta, ¿va a haber algún servicio para María Elena? Yo creo que hoy es el día del servicio de María Elena, porque la estamos recordando. Porque ella me dice, porque todo lo que yo sé de las mujeres, me lo enseñó María Elena. Y creo que muchos de nosotros también podemos decirlo. Ustedes saben que María Elena era de perlas. Y cuando yo llegué aquí me dijo, pastora, usted debía usar perlas porque es lo que da categoría. Miren, y yo sigo con las perlas porque María Elena me enseñó las perlas. Pero de todo lo que era el trabajo de la iglesia, el trabajo del concilio, y muchas personas, muchos de ustedes, hoy cantamos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, que le encantaba ese coro a tu mamá Damaris. Ese era el coro de Margarita. Y Margarita fue una persona que cuando yo llegué a esta iglesia me enseñó todo lo que era el trabajo de secretaría, y cada uno de ustedes, los que fueron del consistorio, los que me llamaron, eso es preparar legado, eso es preparar a alguien que pueda continuar con la obra. Y aquello que tú haces hoy y en aquel espacio donde Dios te llama, piensa si tú estás preparando legado, si tú estás preparando a una nueva generación. Porque es muy importante para que la iglesia de Jesucristo siga siendo iglesia y para que tu familia siga siendo una familia que honre al Señor y le pertenezca a Dios. Amén. Porque tu primer llamado y tu primera acción como agente del reino en este mundo es allí en tu espacio pequeño, con la gente que tú vives el día a día, con la gente que te conoce, no solo en la casa, en el trabajo, en la familia extendida. Hermanos, y para terminar, hay algunas ideas que les quiero dejar. La primera es que el texto de hoy nos habla de llamado y nos habla de visión, pero lo primero es que nos enseña que Dios te llama ahí donde tú estás. Que a veces la gente espera que Dios se le manifieste de manera sobrenatural, que haya algo muy extraordinario. Aquel hombre estaba arando con bueyes y sencillamente pasó el profeta y tiró su manto sobre él. En el lugar donde estaba, en el lenguaje que él podía entender, allí vino Dios y le llamó para ser seguidor nada menos que de Elías, el gran profeta de Israel. Que muchas veces el llamado de la vida cristiana va a traer renuncias. Yo les diría que siempre vamos a tener que tener renuncias, que en las prioridades de nuestra vida
ir colocando al Señor en el primer lugar. Porque recuerden que nuestro corazón normalmente deja al Señor como una muleta para cuando lo necesita. Pero cuando usted realmente ha sido de amado y conoce al Señor Jesucristo, ese lugar cambia y el Señor se hace prioridad. Y a partir de ahí usted organiza su vida completa. Dios primero y todo lo demás después. Así que eso trae renuncias, porque usted tiene que aprender no solo a darle el primer lugar al Señor, sino también en dejarse orientar, guiar, enseñar, reprender por el Señor, porque muchas veces vamos a tener que aprender una nueva forma de vivir. Y saber que cuando el Señor nos llama, el llamado siempre trae alegría. No importa lo que usted esté haciendo, ese trabajo que Dios le ha proporcionado, trate siempre de hacerlo con alegría, como para el Señor. Porque allí usted está siendo profeta del Dios Altísimo. Y por último, dejarles esta idea. Este llamado trae cambios a nuestra vida. Pero esos cambios son para que nosotros dejemos nuestros harapos humanos y nos vistamos de la santidad de Dios. Y ese manto de santidad, ese manto de gracia, ese manto de justicia, es importante que usted lo deje, lo tire alrededor suyo a gente que puede retomar el legado que usted le deja, a gente que puede cumplir el ministerio que Dios tiene para ellos y enseñarles y prepararles para que la iglesia continúe su obra. Hoy es una mañana para revisar nuestra vocación cristiana. Somos hijos de la Reforma y la Reforma nos enseña el sacerdocio universal de los creyentes. Allí donde usted está, usted es agente del reino y palabra de Dios para la gente que le rodea. No solo con su boca, lo más importante es con su vida, con su testimonio. Por eso cantábamos hoy, somos testigos del poder de Dios. Allí donde usted está, proclame al Dios del cual usted es testigo y que ha sido fiel. Dios les bendiga. Vamos a orar. Cuán glorioso es el cambio operado.